El otro día estaba en internet y me encontré con este artículo. ¿Se acerca el final de la era influencer? Resulta que Instagram está lleno de falsos influencers. Influencers que compran seguidores, que compran me gustas, que compran likes, etcétera, etcétera. Muchas compañías y mucha gente se está dando cuenta de que esta gente en realidad no está influyendo en nada. Pero mi pregunta ¿es que incluso los que no lo compran influyen en algo? ¿En qué están cambiando el mundo? ¿En qué están influyendo? ¿Dentro de 200 años se los va a recordar por algo? Pues la respuesta es que no. ¿Queréis escuchar hablar sobre un auténtico influencer? ¿Sobre una persona que 2300 años después de su muerte nos sigue fascinando a todos? ¿Alguien que influyó en Julio César? ¿Alguien que influyó en Napoleón? ¿El conquistador que emocionó a Spielberg? Hablo, sin lugar a dudas, de Alejandro Magno. Y puede que algunos os preguntéis, ¿Alejandro Magno? ¿Y quién es ese? ¿Por qué me tendría que interesar? Pues porque todos, absolutamente todos los reyes que ha habido tras su muerte han soñado en ser como él. Porque cogió Macedonia, un reino minúsculo, cuando solo tenía 20 años de edad y al cumplir los 33 lo había convertido en esto. Alejandro Magno era un maestro de la estrategia, era el boss de la caballería, era el fucker del mundo antiguo y convirtió esto en solo 13 años. Él, con su ejército, y tuvo tiempo para conquistar más de 30 ciudades, ser nombrado faraón de Egipto, fundar más de 20 ciudades a las que llamó como él, Alejandría, cruzar el Tigris, cruzar el Éufrates, casarse con la hija de un general enemigo, liarse con uno de sus propios generales, casarse con la hija del rey enemigo, seguir liándose con su general, casarse con una princesa de un diminuto reino de las montañas que a nadie importaba pero que él la vio y se enamoró. Llegar hasta el Himalaya, derrotar a un ejército de elefantes de guerra, llegar hasta las orillas del río Indo y volverse a descansar un rato, que así a lo tonto llevaba 13 años de acá para allá y sus soldados, que tenían familia e hijos, ya estaban un poquito hasta los huevos. Así que vamos a empezar comprendiendo quién era Alejandro Magno y cómo pudo este chaval, un pipiolo de 20 años, derrotar al imperio más grande que había en la tierra y convertirse en un influencer que nos sigue flipando 2300 años después. Alejandro Magno era macedonio. Macedonia era un pequeño reino situado al norte de Grecia, tal que aquí. Macedonia era un reino pobre, de pastores, era todo descampado, unas ovejas aquí, unas cabras allá, unas piedras, unos señores con boina dando gritos. ¿Habéis ido alguna vez a Andorra? Pues tú vas a Andorra y son básicamente 4 casas, 12 bancos y puro descampado, campo por todos lados. Pues imaginaros un país así. Imaginaros que los andorranos acabaran conquistando medio mundo. Pues eso fue lo que pasó con Macedonia. Pero a lo que íbamos, que en el año 356 a.C., cuando nació Alejandro Magno, y Macedonia era todavía un país pobre, en el que se pasaba hambre, frío y calamidades, su mayor tesoro eran unas minas de oro, que tampoco eran una cosa loca que tuvieran los macedonios bañándose en leche de burra. Alejandro era hijo de Filipo de Macedonia, el rey, y de Olimpia, una princesa del reino de Epiro. Epiro era un reino vecino que estaba en lo que hoy es Albania. Dicen los historiadores antiguos que su madre Olimpia sintió como que un rayo le caía sobre el vientre antes de la noche de bodas, y que Filipo soñó que su mujer tendría un león, y que Alejandro nació en mitad de una enorme tormenta. Todo ello presagiaba que Alejandro sería alguien grandioso, hijo de Zeus posiblemente, que habría fecundado a Olimpia antes que Filipo. Bueno, pues os podéis imaginar que todo esto es mentira. Se tiraron el rollo para darle más importancia al churumbel, que ya apuntaba maneras desde pequeño. Audata, Fila, Nicasípolis, Filina, Meda y Cleopatra. Pero no la famosa Cleopatra de Julio César, sino otra. Y es que Cleopatra era un nombre muy común en la antigua Grecia. Filipo era un pájaro de cuidado, violento, borracho, mujeriego, una joyita como padre. Tan buen padre que cuando Alejandro tenía 18 años, les desterró a él y a su madre. Filipo se iba a casar con su última esposa, Cleopatra, y estaba enchochao perdido, y no le hacía ni caso ni a Olimpia ni a Alejandro. Ya sabéis, la típica discusión familiar, que si para qué te casas con la fresca esa, que a mí no me hables así, que esta boda es un insulto para mi madre y para mí, que si mientras vivas en mi casa se hace lo que yo digo, que si no te da vergüenza casarte con una de 20 años con la edad que tienes, papá, que si me vuelves a hablar así te echo de casa,
que no me echas tú, que me voy yo, que no te vas tú, que es que yo te he echado antes, ya sabéis, lo típico. Total, que Olimpia se volvió a Epiro, de donde era ella, y Alejandro, junto con un grupo de nobles que eran más o menos de su edad, se exilió a Iliria. Estos jóvenes nobles serían muy importantes para él. 5 años arriba, 5 años abajo, todos tenían más o menos la misma edad que él. Eran los hijos de la élite de la nobleza macedonia, y se habían criado junto a Alejandro. Habían asistido juntos a las lecciones de Aristóteles, habían aprendido a combatir y en el futuro serían sus generales. Aquellos que comandarían su ejército y que lucharían junto a él, codo con codo en todas las batallas. Bueno, pues Alejandro estuvo exiliado cerca de un año, hasta que su padre le perdonó y le mandó volver. Era una situación muy incómoda para Alejandro, porque veía que se cuestionaba su sucesión. ¿Y por qué?, os preguntaréis. Si Alejandro Magno era el hijo de Filipo, estaría claro que debía ser quien le sucediera en el trono, ¿no? Pues la respuesta es que no estaba tan claro. Pues Filipo ya había tenido otro hijo que se llamaba Filipo Arrideo y que era mayor que Alejandro. Aunque por alguna razón Filipo lo descartó y consideró a Alejandro su sucesor en cuanto éste nació. Seguramente se debiera a que Filipo Arrideo tenía alguna enfermedad o a que no era muy espabilado el chaval. Y en la corte macedonia el que no corría volaba, o eras un lince o acababas con una cuchillada por la espalda. Pero os preguntaréis, si Alejandro Magno era 18 años mayor que el posible hijo que tuviera Filipo con su nueva esposa, debería estar claro que era él, Alejandro, quien le sucediera. Pues nuevamente la respuesta es que no. Y resulta que es que en Macedonia se daban más puñaladas que dentro de un partido político, y había que estar muy al loro y muy atento de que no te adelantaran por la derecha. Filipo, por ejemplo, nunca debería haber sido rey. El rey legítimo había sido su hermano, y una vez que éste murió debía haber sido el hijo del hermano, es decir, el sobrino de Filipo. Pero Filipo, cuando vio al chavalín que era menor de edad ahí gobernando, dijo: ¿pero qué leches? ¿Por qué va a ser rey mi sobrino si puedo serlo yo? Así que destronó a su propio sobrino y se convirtió en el rey de Macedonia. Lo casó con una de sus hijas para que todo quedara en familia y así no hubiera tantos problemas, y se convirtió en rey de Macedonia. Así que con un panorama así, de traiciones continuas, no es de extrañar que Alejandro no se fiara lo más mínimo de lo que podía pasar si nacía un nuevo niño de Filipo y su nueva esposa Cleopatra. Pero Filipo, además de un cabrón, era un genio. Y es que la historia es así. Ni los buenos son buenos y listos, ni los malos son malos y tontos. Todos los personajes históricos tienen sus luces y sus sombras. Tienen aquello que hicieron bien y tienen aquellas partes oscuras de las cuales no hay que sentirse orgullosos. Filipo revolucionó el ejército llevándolo hasta otro nivel. Hasta ese momento los griegos habían luchado con una formación militar que se llamaba falange griega. Esta consistía en soldados armados con armaduras de lino rígido, grandes escudos circulares y lanzas de 2 metros que sostenían por encima de sus cabezas para atacar al enemigo. Eran formaciones muy duras, muy difíciles de romper, porque el enemigo se encontraba con un muro de escudos con lanzas asomando por arriba que se movían hacia adelante y hacia atrás para pinchar, para triturar al enemigo, dejándolo como un colador. Así que Filipo empezó a darle al coco, a tener un run de cómo mejorar eso que parecía inmejorable, para así poder conquistar toda Grecia. A Filipo le gustaban grandes, las lanzas digo. Entonces lo que hizo fue aumentarlas de tamaño, de los 2 a entre 3 y 4 metros de longitud. Y donde antes había lanzas de 2 metros, ahora había picas de entre 3 y 4 metros de longitud. Esto creaba un problema. Para que las picas fueran tan largas, debía dividirlas en 2 partes y unirlas con una pieza de bronce en el medio, así como poner un regatón al final para equilibrarlas y que no se cayeran hacia adelante. Ahora las lanzas eran mucho más pesadas y ya no podían sostenerse sobre la cabeza, por lo que debían ser sujetadas a 2 manos. Esto impedía usar el brazo izquierdo para agarrar los enormes escudos de antes, pero no era un problema tan grande, porque como ahora las lanzas eran mucho más largas, era casi imposible que los enemigos llegaran hasta donde estaban los soldados. Los escudos podían ser más pequeños y se llevarían con un solo brazo, el izquierdo. Mirad, este impresionante muro de lanzas es lo que creó Filipo.
con picas tan largas que las de la segunda, tercera, cuarta y hasta quinta fila sobresalían por delante de los soldados de la primera fila. Un auténtico erizo imposible de penetrar, un erizo que solo lograrían romper los romanos 200 años después. Durante 2 siglos, la falange macedonia, la creación de Filipo, el padre de Alejandro, dominó los campos de batalla. Filipo era un crack de la estrategia y sabía que la falange macedonia era indestructible si mantenía la formación cerrada, pero también necesitaba otro tipo de tropas. Además de la falange, tenía tropas más ligeras para cubrir los flancos de su ejército. Seguía conservando unidades de falange griega, que eran más móviles que la macedonia, arqueros, honderos y unidades de caballería. Gracias a estas reformas militares, Filipo pudo conquistar el norte de Grecia y el sur de Tracia, multiplicando por 10 el tamaño del pequeño reino de Macedonia. Tras el regreso de Alejandro del exilio, Filipo estaba metido en una nueva guerra contra los griegos. Y es que los griegos molan mucho, pero eran muy pesados. Estaban todo el día a la gresca, peleándose, y Filipo se aprovechó de esta situación. Le llamaron unos para que le ayudara contra los otros. Derrotó a los de allá, ayudó a los de acá, engañó a los de más allá, y antes de que se dieran cuenta, Filipo tenía toda Grecia agarrada por las gónadas, agarrada por las partes colganderas. Y al que se moviera, al que decidiera romper la alianza forzada con Filipo, le iba a cortar sus partes, o lo que es lo mismo, iba a destruir la ciudad y a esclavizar a todos sus habitantes. Así que Filipo creó una alianza entre Macedonia y las ciudades-estado griegas a las que llamó Liga de Corinto, que en teoría era eso, una alianza voluntaria, pero de la cual ninguna ciudad podía irse. Habían sido derrotadas y estaban obligadas a ser leales a Macedonia y a aportar soldados para la gran campaña militar que Filipo quería iniciar, la conquista del Imperio Persa. Y en esto que Filipo decidió casar a la hermana de Alejandro. La boda se celebró en la ciudad real de Aigai, y tras el banquete se dirigieron a un teatro abarrotado de gente que quería ovacionar al rey, saludarle, darle la enhorabuena por la boda de su hija, ya sabéis, las cosas típicas de los reyes, que les encanta que les hagan la pelota. Filipo entró al teatro, todo el mundo estaba ahí, en pie, ovacionándole, gritándole «¡Guapo! ¡Cuerpo escándalo! ¡Sex symbol!», y de repente uno de sus propios guardaespaldas, repito, uno de sus propios guardaespaldas, saca un cuchillo y lo apuñala. Todo el mundo se queda al lado. El guardaespaldas sale corriendo. Los otros guardaespaldas reaccionan y salen corriendo tras él mientras otros corren a ayudar a Filipo. El asesino trata de llegar a un lugar cercano donde le esperan varios compinches a caballo, saltando por encima de las piedras, esquivando cabras y carros, los guardaespaldas detrás, todos en sandalias, corriendo como si no hubiera un mañana, y antes de que el asesino alcance a sus compinches, le atrapan y lo matan. En el momento, sin interrogarle. Pero vamos a ver, ¿esta gente dónde se había dejado el cerebro? ¿En serio? ¿En serio matas al asesino antes de interrogarle? ¿En serio matas al asesino antes de poderle sacar la información sobre quién había sido el culpable? En fin, no hay que salir de casa sin el cerebro, y desde luego estos guardaespaldas lo hicieron. Así que no os lo olvidéis, siempre con vosotros. Y por su puñetera culpa nunca sabemos con exactitud quién estaba detrás del asesinato de Filipo de Macedonia. Hay quien dice que el culpable fue el rey de Persia, que sabía que Filipo iba a invadirle. Hay quien piensa que fueron Olimpia y Alejandro, porque temían perder su posición por la nueva boda de Filipo. Y hay quien piensa que pudieron ser los griegos, que se habían convertido en aliados forzosos por haber sido derrotados. Existen razones para pensar que pudo ser cualquiera de ellos, pero nunca se podrá saber con exactitud la verdad. Pasara lo que pasara, la realidad es que Alejandro tenía solo 20 años, y muchos pensaban que no estaba preparado ni para gobernar ni para reinar. Una gran parte de la nobleza macedonia le odiaba, y había incluso quien sospechaba que podía haber sido el culpable de la muerte de su padre. Había sospechas de que él era el asesino, y muchos otros no creían que fuera a estar a la altura, así que se desató una rebelión generalizada. De la noche a la mañana Macedonia volvía a ser un reino minúsculo, rodeado de enemigos, y con un rey nuevo. Pero ese rey era Alejandro III de Macedonia, y estaba rodeado de sus mejores generales: Pérdicas, Hefestión, Clito, Parmenio, Nearco, Seleuco. Y tras recibir la noticia de la muerte de Filipo, las ciudades griegas comenzaron a desafiar a Macedonia.
Atenas, Tebas y otras muchas ciudades-estado, que en teoría eran aliadas de Macedonia, comenzaron a expulsar a los soldados macedonios de sus ciudades y a romper su alianza. En el norte, los tríbalos y los getas rompieron la paz con Macedonia, y en el oeste los ilirios hicieron lo mismo. Macedonia se veía rodeada, sus aliados la abandonaban y sus vecinos se preparaban para invadirla. El reino estaba en una situación crítica, pero al frente estaba Alejandro III de Macedonia, a quien todos llamarían Alejandro Magno, o lo que es lo mismo, Alejandro el Grande. Tenía 20 años y aún tenía todo por hacer.